Vamos a hacer el puente entre estas dos áreas, entre la psicoterapia y la nutrición. Y el puente creo que lo podemos, puede haber muchos puentes, pero creo que podemos marcar uno muy establecido en los trastornos de la conducta alimentaria. Yo, Marcelo, ahí te voy a la pregunta, porque yo tengo mucha duda entre en qué punto es saludable cuidar su salud. Por ejemplo, voy a empezar con un ejemplo para ser más puntual. Yo me dedico más a la estética, a la cuestión de recomposición corporal. Yo no voy tanto al área clínica, que ahí es más claro, bueno, es sobrepeso, obesidad. Tienes, o sea, si quieres mejorar tus pronósticos de salud, etcétera, biomarcadores, lo que sea, tienes que bajar grasa, disminuir factores de riesgo, etcétera. Pero en mi área va más un poco más hacia lo deportivo, en donde puedo ver gente que no necesariamente está en sobrepeso o que bajo esos términos muy clínicos no tenga un problema. Pero no significa que no tenga un problema, o sea, simplemente bajo tales criterios no hay un problema. Pero él viene con un problema que me dice, oye, pues no sé, quiero mejorar mi estética, quiero aumentar grasa, aumentar músculo, bajar grasa. Entonces, ¿hasta qué punto o qué cosas podríamos voltear a ver para determinar si ya estamos hablando de un potencial o incluso ya de un trastorno de la conducta alimentaria o de alguien que quiere mejorar su autoestima a través de varios mecanismos que considera prudentes cambiar? Claro, la pregunta es interesantísima, pero también es la pregunta del millón. Sí. Porque hay una delgada frontera, es una delgada frontera entre lo que es una conciencia estética, si se quiere, o una conciencia de salud, ¿no? Claro. Entonces, ahí, mira, en principio te quiero decir que para mí, una pata importantísima en el tratamiento terapéutico de todos mis pacientes es el deporte y la nutrición. Absolutamente. Sí. No porque yo sé de nutrición, pero tengo nutricionistas que puedo derivar, que son los expertos, no es mi área. Sí. De la misma manera que derivo a personal trainer, a osteópatas, a quien sea necesario. Para hacer un fundamento, digamos, apropiado para el entrenamiento deportivo. Yo mismo fui deportista toda mi vida, soy deportista todavía, pienso ser hasta que me muera. Y esto lo indico a los pacientes en principio, porque primero que, como estaba el famoso libro Más Platón y menos Prozac, ¿no? En un determinado momento yo digo, menos ribotril y más endorfinas. Y las endorfinas se generan a través del deporte. Más endorfinas y menos ribotril implica que uno pueda ser consciente de que desde 40 minutos diarios, 45 minutos diarios de caminata a paso forzado, transpirar la camiseta implica la posibilidad de no solo, y vos lo sabés mejor que yo, del funcionamiento osteomuscular y cardiovascular, sino también la producción de endorfinas y además la producción de BDNF, que es el factor neurotrófico, o sea que favorece la construcción de redes neuroplásticas. Sí. O sea que las personas mayores sepan que las personas mayores, ya de los 60 para arriba, está recomendado no solo los ejercicios de memoria y actividad mental, sino también, fundamentalmente, el caminar, jugar en equipo, sí, a cualquier deporte, salir a correr, ir al gimnasio. Sí. Esto es fantástico, porque además, a mi criterio, cuando uno, además de este paquete de factor neurotrófico, de endorfinas y todos estos otros factores archiconocidos, el momento en donde uno hace deporte, psicológicamente y emocionalmente, es fantástico, porque estoy conmigo, quiero escuchar música, escucho la música que quiero, me voy a un parque y me conecto con la naturaleza, como decía un entrenador mío, abrazaba los árboles para cargarse de energía. Sí. Entonces es estupendo. Tomarme el tiempo para mí. Vos hablaste de la autoestima. Tomarme el tiempo para mí. Estar conmigo. Que esto he estado
otro tema, ¿no? Tan importante. Entonces, yo creo que la alimentación es conjuntamente con, mejor dicho, el deporte sumado con una buena alimentación van de la mano, por supuesto, pero hacen al complemento fundamental para la resolución de problemas, para la mejora de la calidad de vida y además implica una filosofía de vida. Ahora, yo creo, y estoy absolutamente convencido, de que cuando vos partís de la filosofía de vida, esa filosofía de vida que implica la buena alimentación con el buen deporte, ese complemento hace a que vos estéticamente estés mucho mejor. Sí. Y cuando vos te sentís delgado y te mirás en el espejo y te podés poner una camisa, te pones poner unos pantalones y te pones lindo, entonces empezás a sentirte pleno. Eso es un factor que a veces equivocadamente muchos, y yo creo que esto lo sabés vos mejor que yo, muchos piensan que eso es un acto frívolo. ¿Sí? Un acto de frivolidad, mirarse al espejo y creer que no. Sí, que el querer ponerse en forma viene por una especie de narcisismo o algo similar. No. El hecho de yo poderme mirar al espejo y sentirme que estoy bien y que me luzco y que me siento lindo y que estoy bien conmigo, es mejorar notablemente la autoestima. Sí. ¿No? Decir que uno está conforme con uno es claramente una mejora de la autoestima. ¿Vos qué pensás de eso? Sí, no, me hace mucho sentido porque, o sea, lo que estoy pensando es que si hay algo que se acerca a una especie de verdad absoluta, obviamente con las debidas cautelas que eso pueda significar, pero es que hay tanta evidencia científica de los beneficios de la actividad física demostrados, o sea, hay poblaciones que, a ver, grupo control, grupo experimental, tantas cosas mostradas, incluso a nivel anecdótico o empírico, si lo queremos llamar. A ver, estas poblaciones son las que viven más años, vamos a ver qué tienen en común, y hay ciertas cosas, obviamente multifactorialidad, pero una de las cosas que en común siempre suele haber es actividad física, cierto estilo de nutrición. Entonces, es de esas pocas cosas que yo diría, esta es mi creencia, pero de esas pocas cosas que diría que se acercan a la verdad absoluta. O sea, están por ahí rondando. O sea, hacer actividad física sí tiene ciertos beneficios. Obviamente ya nos metemos a otro tema que es cuánta actividad física, qué tipo, qué estímulos vas a mandar, qué respuestas tu cuerpo va a generar. Digo, no es lo mismo hacer aeróbico que de fuerza, etcétera, ¿no? Pero al final del día hay una gran cantidad de estudios que lo demuestran, que me hace creer firmemente en que la actividad física es algo positivo. Entonces, y yo lo vinculo aquí, no sé, ya me dirás qué tanto puede haber de cierto, pero a mí me gusta un área de la medicina que es lo que tiene que ver con lo evolucionista. Entonces yo lo vinculo aquí con, y lo voy a poner bien entrecomillado, cómo fue diseñado el cuerpo, que estas son unas comillas gigantes, ¿no? O sea, porque no estuvimos ahí cuando quien sea que lo haya diseñado, lo diseñó, pero a través de qué estímulos sería el Homo sapiens, o sea, qué es lo que estaba viviendo cuando fue cambiando, ¿no? Se habla de Homo erectus, ¿no? Pues, de Neandertal hacia arriba y todo esto. Digo, al final del día hablamos del Homo sapiens y qué estímulos recibió. Entonces, uno de los estímulos era escasez alimentaria. Depende del lugar en el mundo en el que estaban, del clima, etcétera, ¿no? Pero como que parece ser un común denominador en muchos lugares, que no siempre había comida disponible. Y otro es actividad física. O sea, los que estudian esos temas hablan de que el ser humano estuvo muy acostumbrado a caminar largas cantidades y en ocasiones esporádicas hacer momentos de muy alta intensidad. Sprints, cosas de fuerza, lanzar, saltar, etcétera, ¿no? Entonces, todo eso parece ser parte de los estímulos que recibió el ser humano a los cuales se fue adaptando. Y no estamos hablando de 100 años, no estamos hablando ni siquiera de 1000, 2000, o sea, esto es moderno. Estamos hablando de cientos de miles de años, o sea, cómo el ser humano se pudo haber adaptado a eso y la incongruencia que hay a los estímulos hoy en día, a esos estímulos, ¿no? Hoy en día, pues, ¿cuál es la constante? Estar sentado, trabajos de escritorio, dietas hipercalóricas, altas en carbohidratos y grasas, carbohidratos simples que quizá hayan sido demasiado raros en la mayoría de las partes del mundo, en el Paleolítico.
Entonces estamos hablando de estímulos totalmente distintos y creo yo que uno de esos muy importantes, nutrición, ahorita podríamos pasar por allá, pero la actividad física, uno bien importante. Y creo que si hay algo muy dentro de nuestro genoma humano que nos dice muévete, ¿no? Y el hecho de movernos, cuántos beneficios puede haber, porque va alineado a ese molde, digamos, ¿no? O esa forma en la que nos podríamos haber constituido. Pues sabes que el tema en que entraste es un tema, es un camino de ida. Sí, porque, ya no hay vuelta. Porque es sencillamente fantástico. Y acá, si me permitís, quiero involucrar un concepto que para mí es muy importante y que tiene que ver con los últimos estudios que yo he estado realizando, que tiene que ver con la epigenética. Adelante. Entonces te voy a relacionar dos temas. Empezamos con Bateson, hablando. Sí, vamos a volver a Bateson. Vamos a volver a Bateson. Me encanta. Entonces, para mí es un tema que es fundamental en esta temática que estamos desarrollando. Básicamente porque, a ver, en principio definir la epigenética, sí, ¿no? La epigenética es un puente que debe ser volado, por supuesto, entre lo que son los factores ambientales y los factores biológicos. Sí. Gregory Bateson, entonces retomamos el punto del principio, hizo un gran hincapié en lo que implicaba el impacto del contexto sobre las conductas humanas. Es decir, que todo comportamiento humano, y también cuando hablamos de comportamiento tengan en cuenta que permanentemente estamos hablando de palabra y de acción. Sí. En la comunicación humana toda conducta es comunicación. Sí. Pero toda conducta debe ser circunscripta a los patrones del contexto, a los códigos del contexto. Por eso se dice, a veces está sacando una frase de contexto. Cuando se saca una frase de contexto pierde el sentido. Una frase, una palabra de una oración de una redacción determinada, una redacción de un libro, de una composición de un artículo, por ejemplo. Si se saca, como sucede en la televisión, que le están entrevistando a alguien y te ponen un zócalo, te sacan una frase fuera de contexto, sí, pierde el significado original que se le trata de dar. Totalmente. Entonces, sí, quiere decir que para Bateson fue y es el contexto una gran matriz semántica, una gran matriz de significado. Pero quiere decir que si nuestros comportamientos están delimitados por el contexto y por el impacto del contexto, es muy interesante pensar qué pasa con nuestra biología. Porque no podemos pensar disociadamente. Hoy, siglo XXI, pensar escotomizando el objeto de estudio en cuerpo-mente es un absurdo. Somos absolutamente un todo. Entonces, ¿esto qué implica? Implica que Waddington inició en el 53 una serie de estudios en donde se observaron, y esto se fue desarrollando a lo largo de los años, que el impacto del contexto llega a impactar sobre no la estructura de los genes, sino la función de los genes. Es decir, que pueden activar o desactivar genes. Sí. Nosotros tenemos la estructura genómica, tenemos una serie de genes en donde tenemos inscripciones hereditarias, si se quiere. Sí, sí. El tema es si nosotros activamos esos genes o no los activamos. Nosotros podemos tener un gen del cáncer, que lo heredamos de nuestros abuelos o de mi abuela. Sí, claro, pero si nosotros llevamos una vida medianamente coherente, con bajo nivel de estrés, por supuesto, no vamos a sufrir el embate suficiente para poder activar un gen determinado. Esto es muy importante porque quiere decir que las situaciones de estrés, las situaciones de alto impacto traumático, situaciones que implican un nivel de vulnerabilidad importante para los seres humanos, pueden activar o desactivar genes. Claro.
Esto es un complejo proceso de acetilación o metilación de las proteínas que activan o desactivan genes. Lo que todavía no sabemos es cómo, de los altos niveles de cortisol que implica un nivel de estrés, puede llegar a provocar esta acetilación o metilación u otros procesos que activan o desactivan genes. Sí. Lo cierto es que muchas personas que han padecido el cáncer o que han padecido alguna enfermedad autoinmune, por ejemplo, que hay 80, han sufrido consecutividad de impactos traumáticos. Es decir, se observa que hay una serie de factores que han impactado en la vida de las personas sí. de una manera muy fuerte y que han terminado desencadenando una patología. Sí. Si vos analizas todas las personas han tenido estos antecedentes. Pero la cosa no es tan simple. Sí. Porque no es el hecho, recordemos lo que hablamos hoy del constructivismo, no es el hecho, sino es la atribución que nosotros le damos al hecho. Porque si no estaríamos todos cortados por la misma tijera. Sí. Un impacto es traumático porque la atribución que nosotros le damos tiene que ver con lo traumático. Una catástrofe, una catástrofe como el COVID-19 fue altamente traumático para algunos y para otros no tanto. Sí. Es decir, que cada uno, no hubo una sola pandemia, hubo tantas pandemias como hubo habitantes en el planeta. Sí, hubo 8 billones de pandemias. Exacto.